vamos a ver la definición de involución y un par de ejemplos y una de sus propiedades. Entonces, primero vamos a necesitar una recta L y un punto O en esa recta. El punto O puede ser cualquiera que esté en la recta. Y entonces vamos a tomar puntos como por pares, vamos a relacionarlos al menos por el nombre como A y A', B, B', C', y así podemos seguir con muchos puntos D', E'. Y vamos a decir o vamos a definir que estos puntos, o sea que los puntos como por pares, ese conjunto de puntos va a ser una hilera en involución con respecto a o decimos también están en involución con respecto a O, si se satisface lo siguiente, que OA por OA' sea igual a OB por OB', igual a OC por OC', y si seguimos agarrando puntos, también que se cumpla OD por OD'. Estoy segura que esto les recuerda un poco al concepto de inversión, porque acuérdense que si A y A', por ejemplo, eran inversos, pues entonces sucedía que OA por OA' era igual al radio al cuadrado de la circunferencia. Entonces, a lo mejor por ahí les puede recordar un poco a inversos, sin embargo, bueno, no son tal cual inversos, digamos, porque para empezar, pues no tenemos ninguna circunferencia. Pero con ayuda de la inversión sí podemos sacar un primer ejemplo. Por ejemplo, si ustedes toman una recta, el punto O, y trazan cualquier circunferencia con centro en O, cualquier radio, radio mayor que 0 para que no sea solo el punto O, y para cada punto A que tomen ustedes encuentran el inverso, pues entonces van a encontrar una hilera en involución con respecto al centro, porque ahora sí, este producto siempre va a ser el radio al cuadrado. Sin embargo, bueno, ese es solo un ejemplo, porque no necesariamente, o sea, por ejemplo, en los inversos, acuérdense, siempre están del mismo lado. Aquí en este dibujo, pues no podrían ser, A y A' no podrían ser inversos, porque bueno, los tengo en lados opuestos de la recta dividida por O. Sin embargo, lo que sí necesitamos con segmentos dirigidos es que estos productos siempre sean del mismo signo. Entonces, por ejemplo, aquí A y A' están en lados opuestos de la recta, pues entonces B y B' también tienen que estarlo porque OA por OA' sería negativo, entonces todos estos tendrían que ser negativos. Eso querría decir que estas cosas no deben de tener el mismo signo. Pero bueno, con el ejemplo de los inversos también ya vimos un ejemplo de una hilera en involución en donde el producto siempre es positivo, que sería con los inversos. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vamos a considerar una familia de circunferencias coaxiales que se intersectan en dos puntos, en los puntos P y Q, y vamos a tener su eje radical, que es la recta roja, que como ya saben, su eje radical es la recta formada por los dos puntos comunes de todo el sistema o la familia de conjuntos coaxiales. Vamos a tomar un punto O en ese eje radical y vamos a trazar cualquier recta que pase por O, que sea distinta del eje radical, y entonces vamos a llamarle la recta L, y a las intersecciones con con cada uno de los elementos del sistema coaxial van a generarnos puntos que por pares van a ser conjugados, es decir, van a estar en involución con respecto a este O. Es decir, por ejemplo, vamos a tener el punto A y A', el punto B, B' en el otro elemento, el punto C y el punto C'. Y yo digo que esos puntos, bueno, y todos los que tenga, aquí nada más marqué 3 elementos del sistema coaxial, pero con todo elemento que se intersecte esa recta azul, marcamos sus dos puntos de intersección
o incluso puede ser 1 si la recta fuera tangente a uno de sus elementos. Marcamos esos puntos, con algunos otros elementos no se intersecta, por ejemplo con esta circunferencia, pero siempre que haya intersección, yo digo que esos dos puntos son conjugados o están en involución con respecto a O, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, si miramos la circunferencia en donde los puntos de intersección de la recta azul son A y A', por potencia yo tengo que OA por OA' tiene que ser igual a OP por OQ. Pero acuérdense que O está en el eje radical y por definición de eje radical, O tiene la misma potencia a cualquier elemento de del sistema coaxial, perdón. Eso quiere decir entonces que OA por OA' es lo mismo que OB por OB', que es lo mismo que OC por OC', que ese valor constante, si ustedes se fijan, es OP por OQ. En este caso, así como está el dibujo, la potencia es positiva. Yo tengo que OA por OA' es positiva. Entonces, otra vez, tenemos una hilera en involución en donde nuevamente el OA por el OA' y todas las igualdades son iguales a algo positivo, es decir, los dos puntos están del mismo lado de la recta, los dos puntos del par de puntos conjugados. Pero si ustedes se fijan, si yo muevo el punto O y lo ponemos dentro del segmento PQ, y aquí ya no se ve, voy a acercar un poco el dibujo. Si ustedes se fijan, ahora sí, A y A' quedan en lados opuestos de la recta azul. Lo mismo pasa con B y B', lo mismo con C y C', siempre están en lados opuestos de la recta O. Y entonces eso quiere decir que la involución nos va a dar negativa. Vamos a tener que OA por OA' es algo negativo, que es la potencia, que vuelve a ser OP por OQ, pero eso otra vez es negativo porque O está dentro de este segmento. Entonces OP y OQ tienen sentidos distintos, sentidos opuestos. Entonces siempre va a ser negativa. Y este es un ejemplo que ya se sale un poco de nuestra idea que traíamos de inversión, en donde forzosamente los dos puntos estaban del mismo lado de la recta, pues acá tenemos un ejemplo en donde los puntos están en lados opuestos. Y fíjense que tenemos nombres para esas dos clases de involución, porque en una tenemos que que los puntos conjugados están del mismo lado de la recta y en otro ejemplo tenemos que los puntos conjugados están en lados opuestos de la recta. Entonces, cuando la involución es positiva, decimos, o cuando los dos puntos están del mismo lado de la recta, porque fíjense que si un par de puntos está del mismo lado de la recta, obliga a que todos los demás puntos estén del mismo lado de la recta. Y si encontramos que un par de conjugados están en lados opuestos, obliga a que todos los demás estén en lados opuestos. Entonces, cuando es positiva la involución, decimos que es del tipo hiperbólico, es una involución hiperbólica. Y cuando están en lados opuestos, decimos que la involución es elíptica. Entonces, ya tenemos esas dos clases de involuciones. Vamos a ver una propiedad que cumplen las involuciones hiperbólicas, las que hacen que siempre los puntos conjugados estén de un mismo lado. Veamos el siguiente resultado. Si tenemos una involución, o sea, los puntos A', BB', CC' y así, una involución con respecto al punto O, y esta involución es hiperbólica, entonces van a existir dos puntos, M y N, tales que OM cuadrada es igual a ON cuadrada, que es igual al producto que define la involución OA por OA', que es lo mismo que OB por OB', OC por OC' y así. Entonces, a estos dos puntos, de hecho, se les conoce como puntos dobles
o puntos autoconjugados, es decir, ellos son sus propios conjugados con respecto al punto O, ¿no? En la involución con respecto al punto O. Entonces aquí yo dibujé este esquema, como es hiperbólica, entonces yo voy a tener que este producto, OA por OA', va a ser mayor que 0, esto lo ponemos así, y entonces eso quiere decir que OA y OA' tienen el mismo sentido, entonces en mi dibujo, pues los tengo que dibujar a los dos puntos A y A' del mismo lado de la recta, a B y a B' del mismo lado de la recta también. Fíjense que algo importantísimo es que sea positiva, que sea hiperbólica la involución, significa esto, como está en el dibujo, que cuando son puntos conjugados deben de estar del mismo lado de la recta, pero no necesariamente, dice, todos tienen que estar de un solo lado de la recta, o sea, unos pueden estar como del lado izquierdo, otros del lado derecho. Simple y sencillamente lo que se tiene que cumplir es que OA por OA' sea lo mismo que OB por OB', y que como es hiperbólica, pues esos productos siempre van a ser positivos. Solo dibujé un par de, dos pares de conjugados para no amontonar el dibujo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como esto es mayor que 0, acuérdense que eso quiere decir que existe un real positivo K de tal forma que ese producto es igual a ese K cuadrado. Y eso está padre porque como K es un real positivo, entonces podemos utilizar ese K como un radio para una circunferencia. ¿Cuál circunferencia? Bueno, pues la que tenga centro en O. Entonces vamos a dibujar esa circunferencia de radio K y entonces yo digo que los puntos M y N es la intersección de la recta L con esa nueva circunferencia. Entonces yo digo que M y N son esos dos que están ahí. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que OM es un radio de la circunferencia, entonces OM vale K, y si me fijo en el cuadrado, OM cuadrada va a ser igual a K cuadrada, que eso es lo mismo que OA por OA', que es lo mismo que OB por OB', y así cualesquiera dos puntos que yo tomo. De hecho, si ustedes se fijan, esto está como muy bonito porque de inmediato esto implica que B y B' son inversos con respecto a esta circunferencia, la de diámetro MN. Entonces está bonito porque entonces podemos decir, mira, en una involución hiperbólica, pues los puntos conjugados son inversos con respecto a una circunferencia. ¿A qué circunferencia? Pues la que tiene diámetro, los puntos dobles. Vamos a ver un último ejemplo. Finalmente, construyamos una involución elíptica, es decir, que el producto sea negativo, de la siguiente manera. Entonces vamos a tener nuestra recta y el punto O de la involución y vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar una recta perpendicular a a L que pase por O y tomamos un punto H cualquiera en la recta M, distinto del punto O, nada más. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una recta que pase por H, que intersecte a la recta L, a la recta original, en un punto y vamos a definir para ese punto como el que proponemos para ser conjugado. Entonces, por ejemplo, si trazamos la recta A, esa va a intersectar a L en un punto A y entonces para encontrar el que vamos a proponer como su conjugado, pues vamos a trazar una recta perpendicular a A que pase por H. Una recta, vamos a decir A', que sea perpendicular a y que pase por H. Entonces va a intersectar a la recta L en un punto A'. Vamos a construir de esa manera nuestra nueva hilera en involución con respecto a O. Entonces, otra vez, si yo trazo una recta B que intersecte a mi recta L en un punto B, trazo su perpendicular y el punto de intersección con L es el que voy a llamar B'.
Voy a trazar una tercera, nada más para que quede claro cómo estamos construyendo esa hilera en involución con respecto a O. Entonces vamos a probar ahora sí que realmente es una involución. Es decir, que OA por OA' es lo mismo que OB por OB', es lo mismo que OC por OC'. Y así para cualquier recta que yo trace por H y que intersecte a L, construyo el que estoy proponiendo como conjugado y entonces siempre ese producto van a ser iguales. ¿Cómo vamos a ver eso? Bueno, pues observen primero que de entrada pues sí va a ser elíptica porque los puntos viven en lados opuestos, ¿no? Una vez que intersecta la recta intersecta al punto L al punto a la recta L, perdón, en un lado, pues el que estoy proponiendo como conjugado, como es perpendicular, tiene que intersectarla pues del otro lado. Ok, entonces observemos el triángulo A'HA. Entonces ese triángulo es rectángulo. Y además, la recta M, la recta punteada, es perpendicular a A'. Eso quiere decir que esa recta es una altura. Y cuando yo tengo un triángulo rectángulo y trazo la altura que es perpendicular a la hipotenusa, recuerden que eso divide en dos triángulos semejantes. Entonces lo que voy a tener es que los triángulos AOH y el triángulo HAO' pues van a ser semejantes. Eso quiere decir, por las razones de semejanza, que AO, lo voy a poner todo con magnitud y ahorita vemos lo de los sentidos. Entonces, con magnitudes, la razón de AO sobre HO tiene que ser la misma razón que OH sobre OA'. Recuerden, todo en magnitudes, ahorita vemos el sentido. Y entonces, de ahí lo que yo obtengo es que la magnitud de AO por la magnitud de OA' tiene que ser el cuadrado de la magnitud de HO, que ahí incluso ya puedo ponerle HO normal, porque como es un cuadrado, pues eso siempre es positivo y entonces puedo hasta olvidarme de la magnitud. Ahorita no lo hago, pero como estamos diciendo, mira, por construcción A vive en un lado, A' vive en el otro lado de la recta, entonces OA y OA' tienen sentidos opuestos, eso quiere decir que si a tu producto tú le quitas magnitudes, pues entonces te debe de quedar que eso es igual a menos HO al cuadrado, porque HO al cuadrado siempre es positivo. Entonces, para que sea negativo, bueno, pues ya está. Y fíjense que HO, bueno, HO no depende de los puntos A' o BB', porque acuérdense, O es fijo, H también va a ser fijo, lo tomé en la recta M, y entonces HO es una distancia fija, y entonces esto es una constante. Pero fíjense que esto de semejanza de triángulos no ocurre solamente para estos triángulos, también ocurre para el BOH y el HOB', esos también son semejantes. Y por la misma razón voy a tener que OB por OB' va a ser menos HO al cuadrado. Análogamente, si se fijan en el C' OH y el HOC, también son semejantes y también de ahí van a tener que OC' por OC va a ser menos HO al cuadrado. Y pueden seguirse así como lo están construyendo. Y entonces este es otro ejemplo de una involución, en este caso es elíptica. Y pues de ahí ya tienen muchos ejemplos porque ustedes trazan cualquier punto, H, bueno, H lo mueven y entonces se empiezan a encontrar, dependiendo de la magnitud de HO, empiezan a encontrar puntos, unas nuevas hileras en involución, donde va a variar justamente esta constante.